Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a ITSMF y a ISACA por la invitación. En esta ponencia mi objetivo es presentar una serie de conclusiones o resultados de unas diferentes líneas de investigación sobre aspectos aparentemente no muy relacionados entre sí, como la medición del rendimiento, como técnicas de visualización, como aplicación de Machine Learning en algunos aspectos como puede ser la analítica predictiva. Y para ello, la agenda se organiza en 4 bloques. La primera, voy a presentar una serie de conceptos relacionados con analítica, desde los términos que se manejaban en los años 80-90 hasta hoy. Veréis que todo hila y todo tiene un porqué. Algunas de las definiciones son bastante personales, ¿no? Parece que no hay demasiado consenso, no ha habido demasiado consenso a lo largo del tiempo en esos términos, cómo definirlos. Yo voy a dar la mía, por supuesto, espero que aunque discrepéis, que entendáis que pues esa definición yo la doy con un motivo y con un propósito, para luego ir hilando con los diferentes puntos de la presentación. A continuación, un segundo bloque presenta las características o los diferentes tipos o paradigmas que existen dentro de analítica y pues las herramientas actuales de Business Intelligence, de Analytics, qué cosas hacen y qué cosas pretenden hacer, cuáles han sido y cuáles serán las principales olas de disrupción dentro del mundo de la analítica. Y tercer bloque y último, digamos, solo quedaría después un bloque de conclusiones, sería ver cómo se están aplicando esos conceptos en negocio y si se están o no se están aplicando en TI, ¿vale? Y hacer una comparativa entre su aplicación en TI con su aplicación en negocio, ¿vale? O sea que sin más paso ya a la explicación. Bien, el tema de la analítica, de Business Intelligence, etcétera, son conceptos razonablemente de moda, pero que se basan en conceptos muy clásicos. Se basan en el teorema de Bayes del siglo XVIII, se basa en técnicas de regresión que se estudian desde el siglo XIX y, desde luego, por supuesto, en todo tipo de técnicas computacionales que desde los años 50 los ordenadores nos han ido permitiendo llevar a cabo. Y, sobre todo, en una última etapa, en los últimos 30 años, pues ha ido habiendo diferentes oportunidades, evoluciones de la tecnología que nos ha ido permitiendo pues sacar más partido a la información. Al final, siempre lo que se ha pretendido es poder extraer conocimiento de los datos. En inglés a mí la palabra me gusta más porque es extraer insights de los datos. Ese insights da, en mi opinión, algo como es más de extraer la información que está contenida dentro de una serie de datos que podamos tener disponibles en nuestra organización. Os voy a pedir, como parte de esa investigación a la que voy a ir haciendo referencia en algunos puntos, que participéis en una encuesta anónima de una sola pregunta, ¿vale? Entonces os animo que con el teléfono, mientras yo voy explicando, que os conectéis y respondáis una única pregunta y 3 respuestas libres. Y después, dentro de unos minutos, presentaré los resultados de esa encuesta, a ver qué os parecen. La pregunta es muy sencilla. Supongamos por un momento que somos el responsable de sala de un restaurante, ¿de acuerdo? Y queremos saber la satisfacción de nuestros comensales, ¿vale? Por lo tanto, os pido que indiquéis, así rápido, sin pensarlo mucho, cuáles serían los 3 indicadores principales que utilizaríamos para medir la satisfacción de los comensales en nuestro restaurante, ¿vale? Una pregunta que no tiene nada que ver con TI, que no tiene nada que ver probablemente con lo que hacemos en nuestro día a día, pero que todos, seguro, hemos sido comensales en un restaurante, por lo tanto, podríamos pensar fácilmente en qué preguntas o qué indicadores podríamos utilizar si estuviéramos del otro lado, tratando de medir la satisfacción de esos comensales, ¿vale? Bueno, voy a utilizar esta pregunta más adelante para presentar una de las ideas en las que estoy trabajando. Hay líneas de investigación que son más formales, otras que lo son menos, pero esta es una que personalmente me interesa mucho y que luego os presentaré. Bien, la evolución de la analítica. Aunque existen cosas anteriores, yo particularmente pongo un primer hito en los años 80, cuando surgieron los sistemas de Data Warehouse. Y siguiendo las agujas del reloj, empezando por las fuentes, este y otros términos, pues voy a tratar de identificar una serie de aspectos clave. En el tema de Data Warehouse, estamos hablando de años 80, primeros ordenadores que se utilizaban en las empresas, existían, pues imagínate, un maestro de clientes donde teníamos los datos de cada uno de nuestros clientes y luego, imagínate, hacíamos, por ejemplo, una encuesta
y nos interesa pues saber a qué contactos hemos contactado, cuál ha sido la respuesta, si formaba parte de una campaña, cuáles son los resultados. Entonces, al final tenemos varias fuentes de datos, normalmente herramientas de negocio, y eran herramientas que necesitábamos de alguna manera extraer algunos datos. Entonces, las fuentes fundamentalmente internas, bases de datos, herramientas corporativas, tipos de datos, siempre datos estructurados, nos basamos en registros, en filas en bases de datos, cosas de ese estilo, cantidad de datos muy poca, de hecho seleccionábamos unos poquitos datos, unos poquitos atributos de nuestras tablas para copiarlos en un almacén de datos, ¿vale? Y normalmente un modelo de Data Warehouse se basaba en unos requisitos previos. Yo ya sabía lo que quería obtener un informe para poder cruzar esas fuentes de datos y poder trabajar sobre ella. Bien, o sea que es unos requisitos a priori los que me marcan el modelo. Y a nivel de dimensiones, realmente, bueno, hay dos términos muy habituales, slice and dice o data drill down, ¿no? Donde realmente lo que hacemos es tratar de filtrar, tratar de organizar, yo suelo decir un poco así a lo bruto, en montones esos datos para ver si nos dan alguna pista de algún cierto tipo de comportamiento más allá de lo que podemos ver de buenas a primeras. ¿Vale? Pues esto fue el primer embrión de lo que es actualmente la analítica. Yo personalmente a este tipo de herramientas o a este enfoque primigenio al final le veo un problema que se convierte en uno de los 5 diría, sesgos de nuestra percepción o de nuestra forma de razonar que deberíamos intentar evitar, ¿vale? Y este primer sesgo es muy orientado con el sesgo de confirmación. Esto es, quiero encontrar un resultado y me fijo en aquellas evidencias que refuerzan mi hipótesis inicial cuando a lo mejor estoy obviando otros datos que la contradicen. Pero tenemos un sesgo natural a intentar quedarnos con aquello que refuerza lo que queremos ver, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, es un sesgo que deberíamos evitar y que aún hoy en día nos ocurre con herramientas mucho más evolucionadas. Bien, después, no mucho más tarde de las herramientas de Data Warehouse surgieron las herramientas de Business Intelligence. Las herramientas de inteligencia de negocio Business Intelligence, en cuanto a fuentes, más o menos las mismas. Sin embargo, yo diría que hay un cambio, y aquí a lo mejor no todo el mundo coincide con lo que voy a decir, ¿vale? Pero para mí lo que aporta Business Intelligence es tratar de crear un modelo que refleje la realidad. Me baso en la información que tengo y trato de hacer un modelo que de alguna manera representa cómo se comportan las cosas. Entonces trato de buscar una visión holística, una visión de 360 grados de aquella materia que estoy estudiando y, bueno, pues ese modelo también igualmente basado en datos estructurados, con no muchos datos y también con ciertas limitaciones, me permiten hacer una representación de la realidad y con base en esa representación de la realidad tratar de sacar conclusiones. ¿De acuerdo? O sea que no hay mucha diferencia. De hecho, un sistema de Business Intelligence muchas veces, casi siempre, se apoya en un Data Warehouse, pero podría no apoyarse en un Data Warehouse, consumir las fuentes directamente, por ejemplo, ¿vale? Y en cuanto al análisis y en cuanto a las dimensiones, pues no hay demasiada diferencia. Ambos modelos, estamos hablando que existe o un modelo preliminar o unos requisitos de lo que queremos obtener a priori, están orientados en ambos casos en la parte de actualización a una carga que se hace periódicamente, pues al principio cada cierto tiempo, después hemos ido tendiendo a medida que las herramientas van evolucionando a que esa carga se puede hacer de forma diaria, se puede hacer cada pocas horas, se puede hacer cada vez más tendiente al tiempo real, pero una carga habitualmente en un modelo batch, un modelo de carga de datos en ciertos instantes del tiempo. Bien, llegado a este punto, el siguiente salto, digamos, que nos podríamos encontrar es la aparición de Big Data. Big Data, no porque realmente nosotros la vayamos a utilizar en nuestros entornos tipo Data Warehouse o en nuestros entornos tipo Business Analytics o Business Intelligence. De hecho, yo considero, contradiciendo lo que opinaréis probablemente la mayor parte de vosotros, que ninguno de nosotros o prácticamente ninguno de nosotros llegará a trabajar nunca en Big Data. Big Data significa realmente Big Data, no es un poquito más que Small Data, ¿vale? Realmente, en ciertas líneas también de investigación con
universidades, cuando digo, ¿y si montamos una base de datos InfluxDB para análisis de series temporales o montamos un Elasticsearch para hacer análisis semántico? Me dicen, pero ¿de cuántos millones de filas por cada una de las variables estamos hablando? ¿Más de 10, más de 5? Entonces, a lo mejor sí, pero si no, realmente pues una base de datos normal, relacional, sería más que suficiente. O sea que Big Data es verdaderamente big, no lo que a lo mejor nosotros podemos pensar que es Big Data. En cualquier caso, sí ha supuesto un cambio muy importante porque las famosas Vs, ¿no?, de Big Data, la velocidad, el volumen, la variedad de datos, ha hecho que las herramientas evolucionen. Entonces, las herramientas evolucionan y nosotros nos vamos a poder beneficiar de esa evolución, pero no necesariamente porque vayamos a sacarle partido a Big Data como tal. Y apoyándose en ese Big Data o en esa necesidad de dar soporte a Big Data, las herramientas de inteligencia de negocio, de Business Intelligence, evolucionan a herramientas que ahora denominamos de Analytics. De hecho, el cuadrante de Gartner, que ha salido la última versión de esta materia el mes pasado, ya habla de ABI. Ya no es Business Intelligence en Analytics, ya el Analytics está delante. Y probablemente Business Intelligence tenderá a ser un término que tendrá a desaparecer quizá, y nos centraremos en analítica. A nivel de fuentes, aquí ya pasamos a tener fuentes internas y externas. Puede haber fuentes de Big Data muy, muy grandes que podamos consumir para comparar, contrastar, matizar datos de nuestras herramientas con, por ejemplo, data lakes, que no hemos creado nosotros, pero nos conectamos a un data lake donde está la información de todos los consumidores americanos en los últimos X años de una cierta cuestión y podemos cruzar nuestros datos con algún dato de ese data lake y poder sacar alguna conclusión. Ya digo, influenciados por Big Data, lo que va a ocurrir es que como las fuentes son potencialmente infinitas, el volumen de datos potencialmente infinito, hay un cambio de paradigma. Necesitamos tener muchísimo almacenamiento, tenemos que suponer que el almacenamiento no es un problema, que la velocidad no es un problema y empezamos a trabajar desde otros puntos de vista, ¿vale? Entonces, de alguna manera, hemos pasado de tener algo muy centrado en extraer información de los datos que tiene nuestra organización a poder abrir el abanico y trabajar con datos de diferentes fuentes y con muchísimo más volumen y con muchísima más capacidad. Pero ojo, porque esa capacidad, y es tanto de recursos como de computación como de velocidad, no sirve para nada si no sabemos qué hacer con ella. Y aquí identifico, bueno, voy a daros 5 sesgos, 5 problemas. El primer sesgo lo mencionaba antes, ese sesgo de confirmación. Los 2 primeros problemas los presento aquí ya. El primero de los problemas tiene que ver con que si nos centramos demasiado en el análisis, podemos perder ese modelo que nos incorporaba un modelo de Business Intelligence. Business Intelligence trata de hacer una representación de la realidad que luego podemos analizar. Si tendemos a priorizar el análisis, a lo mejor se nos olvida que era bueno tener un modelo que fuera fiel a la realidad, ¿vale? Por lo tanto, es un riesgo perder ese modelo y perder el foco. Y por otro lado, a medida que las herramientas de análisis en una nueva ola de disrupción, como luego presentaré, han tendido a cambiar todo a ser visual y a ser autoservicio y que un usuario sin conocimientos pueda ingerir y digerir cantidades enormes de datos y pueda sacar sus propias conclusiones de manera visual, muy bien, todo fantástico, que tengamos esa capacidad, pero esa capacidad de nuevo hay que saber utilizarla, ¿vale? Y lo que está ocurriendo en muchos casos es que tenemos una herramienta tipo Tableau o tipo ClickView u otras muchas, donde dice, mira qué gráficos más bonitos puede hacer. ¿Y para qué lo quieres? Ah, no sé, pero es muy bonito, ¿vale? Entonces, de poco sirve que convirtamos la herramienta en un fin cuando la herramienta debería ser simplemente un medio para poder hacer algo que va más allá. Siguiente término, siguiente palabra del día de hoy, que veréis que utilizaré mucho, solo me falta blockchain y GDPR para estar ya a la moda y cubrirlos todos. Machine Learning. Machine Learning ahora también está en todas partes y Machine Learning en el caso de la analítica lo que nos va a permitir es, una vez que tengo tal volumen de información, tal volumen de fuentes diferentes de las que sacar datos, voy a necesitar que el análisis ya no sea manual. Necesito que en diferentes puntos, después vamos a ver en cuáles, algo automático. Hablamos de Machine Learning, realmente estamos hablando de inteligencia artificial en general. Machine Learning es lo que en estos momentos se está desarrollando más, pero podría ser Deep Learning, podrían ser otro tipo de técnicas relacionadas con inteligencia artificial. Por lo tanto, la necesidad, igual que Big Data nos
permitió asumir que no hay problemas de espacio, que no hay problemas de velocidad, que no hay problemas de capacidad. Machine Learning lo que nos va a permitir es, como ya es inmanejable la información que tengo, tienen que surgir técnicas que me permitan hacer esto de manera automática. Insisto, tenemos que intentar no perder el modelo, no perder el foco. Me falta un término más en el que no me voy a parar mucho, que es Data Science. En Data Science, yo diría, mi interpretación de lo que es Data Science es que es algo como más grande. Si comparamos Data Analytics o Business Analytics con Data Science, pues realmente es que el análisis, igual que la estadística, es una parte que forma parte, ¿no?, de lo que sería Data Science, como lo es programación, como lo es Machine Learning, como lo es tener conocimientos muy grandes de una cierta materia. Por lo tanto, Data Science utilizaría Analytics, pero realmente estaríamos hablando de algo más amplio en su alcance. Bien, con esto he repasado 3 o 4 paradigmas, 3 o 4 términos que se utilizan muy habitualmente, unos más modernos que otros, pero que tienen un porqué y que suponen una evolución. Y el siguiente punto en el que me quiero parar tiene que ver con los diferentes tipos de analítica que existen. Bien, fundamentalmente se identifican 4, aunque luego hablaré de un quinto, 4 tipos de analítica fundamentales. El primero de ellos es la analítica descriptiva, la que nos resulta más natural a cada uno de nosotros. A partir de los datos, tratar de pensar qué ha ocurrido y por qué, ¿vale? O incluso qué está ocurriendo ahora y por qué. ¿Vale? En este punto voy a pasar ya a analizar los resultados de esa encuesta que os pedí que cubrieseis, por favor. Pues fijaos. Yo preguntaba, ¿qué 3 indicadores o hasta 3 indicadores podríamos utilizar para, siendo el responsable de sala de un restaurante, medir la satisfacción de nuestros comensales? Es una pregunta que ya era un poco sesgada. Yo trataba de hacer referencia a los comensales que están comiendo ahora, no los comensales que tuve ayer, ni a los comensales que he tenido históricamente, ¿vale? Y por lo que veo en las respuestas que me acaba de pasar mi compañera Raquel, el número 1 de las respuestas que gana por goleada son las propinas. El número 2, aunque lo veo un poco difícil de evaluar, es encuesta de satisfacción. ¿Vale? Tanto la propina como la encuesta de satisfacción, algo que hago a posteriori, cuando ya he terminado mi experiencia en el restaurante. Y hay una tercera, aunque ya mucha diferencia de estas dos, que es una pregunta personal, no se explica en algunos casos y en otros no, si es al irnos o es durante la propia comida. ¿Vale? Entonces yo aquí, uno de los aspectos en los que también he estado trabajando mucho en los últimos años, tiene que ver con que tenemos un sesgo natural a analizar resultado y no analizar rendimiento. Tenemos herramientas que nos permiten hacer análisis de diferentes tipos, pero nuestra cabeza rápidamente se va al análisis de resultado, a que algo haya terminado y cuando ha terminado lo evalúo. Bien, no es incorrecto, en absoluto es incorrecto, pero nos estamos dejando toda esa parte. No sé si algunos estabais en la ponencia anterior sobre Industria 4.0, donde veíamos que en la industria sí se trabaja mucho el tiempo real. Pues nos estamos olvidando del tiempo real. O incluso cuando tendemos al tiempo real, hablamos de tiempo real, pero tiempo real cuando algo acaba. Qué bueno sería poder mantener eso, por supuesto, pero que pudiésemos aprovechar toda la capacidad de analítica no solo para medir unidades de tiempo terminadas o para medir acciones terminadas, sino también para medir el desempeño de acciones o de unidades en curso. Y eso nos cuesta porque nuestra propia percepción, como os acabo o he tratado de demostraros con los resultados de esta encuesta, por cierto, no todo el mundo ha sido capaz de encontrar 3, hay muchas personas que han contestado solo 2 o una cosa, ¿vale? O sea que se han quedado solo con la propina o solo con preguntarle si a alguien le ha gustado la comida o no. ¿Vale? O sea, primero, nos cuesta encontrar cosas y casi todos, hay alguna excepción, pero en volumen muy poco significativa, relacionada con he terminado de comer y me preguntan. Bueno, pues eso está bien, pero ya no tenemos margen de maniobra. Si algo no ha ido bien, ya no puedo resolverlo. Mientras que si tuviese capacidad para ir midiendo esa satisfacción mientras se está produciendo la comida, pues podría reaccionar si algo no estuviese funcionando bien. Continúo.
Os mencionaba también listas de errores. El tercer error que yo identifico de manera muy generalizada en el mundo del análisis en general es que no tenemos claro un modelo de medición. Existe un estándar internacional de medición, la ISO 15939, el gran desconocido. Más de 60 países se han puesto de acuerdo, primero a nivel de software, de medición de software, después a nivel de medición de sistemas, ahora ya en una release que se ha publicado, una edición que se ha publicado el año pasado, abarca la medición de servicios, de procesos, de cualquier cosa. Define cosas tan básicas como la diferencia entre una medida y una métrica, entre una métrica y un indicador, cosas que yo en formaciones utilizo desde hace años y que me sigo sorprendiendo que todos mis alumnos no conocen o manejan, que no quiero decir con torpeza, pero manejan como términos sinónimos cuando no lo son. Y ya, por supuesto, como algunos de vosotros sabéis, la diferencia entre métrica e indicador, cuando estoy hablando indicadores de rendimiento, indicadores de resultado, es una gran carencia que todos tenemos. Tenemos herramientas súper potentes que nos permiten hacer análisis de muchísimos tipos, pero al final nos estamos quedando con analizar el resultado y además manejando términos con torpeza. Trabajar en un modelo de indicadores, trabajar en, por lo menos, entender diferentes términos que ya están estandarizados, o sea que más de 60 países se han puesto de acuerdo para consensuar unas definiciones y no las estamos utilizando. Bueno, pues considero que esto es una laguna que es fácil de resolver, 158 francos deben ser unos 120, 130 euros, no es una inversión tan grande para una organización, invertir en comprar una norma y poder por lo menos conocer esos términos y un modelo de medición que se pueda llevar a la práctica. Bien, decía, 4 tipos de paradigmas o 4 tipos de analítica. El primero, el más evidente, la estadística descriptiva. El segundo también es más evidente, aunque muy poco puesto en práctica, la analítica predictiva. ¿Qué es probable que ocurra y por qué? O sea, tratar de inferir a partir de los datos que tengo qué puede ocurrir en el futuro. Siguiente tipo sería la analítica de descubrimiento. La analítica de descubrimiento lo que pretende es, ya no necesariamente porque yo he hecho una pregunta o estoy interesado en saber algo, destacar algo importante, que el propio modelo analítico me llame la atención sobre algo que a lo mejor ni siquiera yo preveía, ¿vale? Y por último, la analítica prescriptiva, que de alguna manera lo que pretende es ya no solo que analicemos los datos, sino que nos diga qué opciones tenemos e incluso qué deberíamos hacer, cuál debería ser el paso siguiente, que el propio análisis nos recomiende hacer cosas, ¿vale? Normalmente un modelo de analítica prescriptiva se basa en un análisis descriptivo, predictivo y de descubrimiento previo y después se pasa a un motor prescriptivo que nos daría opciones, que nos daría diferentes pasos que podríamos llevar a cabo a continuación. Hilando con lo que habías puesto anteriormente, podríamos decir que un modelo tipo BI, Business Intelligence, sería analítica descriptiva, mientras que la utilización de la analítica predictiva, descubrimiento y prescriptiva estaría ya más vinculada a herramientas de análisis, ¿vale? Entonces, de alguna manera también encajarían esos conceptos. Creo un modelo tipo Business Intelligence que trata de reflejar la realidad. Puedo hacer análisis descriptivo, pero si quiero ir más allá y poder hacer otro tipo de análisis, necesitaría ir a una herramienta de analítica, primero semántica y después visual, que son las grandes categorías que existen actualmente en el mercado. Bien, otro de los riesgos que nos podemos encontrar trabajando en este tipo de cuestiones es que, insisto, tenemos herramientas muy potentes que nos permiten hacer muchas cosas, pero que a lo mejor no sabemos manejar y sacarle todo su partido. Y otro de los sesgos que nos podremos encontrar con cierta frecuencia es tratar o confundir correlación con causalidad. A veces vemos en nuestra herramienta que siempre que una variable sube, otra sube, y dice, pues ya está, una es causa, otra es efecto, cuando no siempre correlación implica causalidad. Bueno, hay ejemplos
muy extravagantes, como el consumo de mozzarella en Italia y el número de niños que tienen las mujeres afroamericanas en el estado de Arkansas. Pues son dos variables, el consumo de mozzarella en Italia y el de los niños en Arkansas, que desde hace 50 años prácticamente si uno sube el otro sube, si uno baja el otro baja. Evidentemente no hay ninguna correlación entre el consumo de mozzarella en Italia y el número de niños que tienen las mujeres negras en Estados Unidos, pero a veces, en casos tan extremos, podemos tratar de pensar que existe causalidad cuando realmente no existe. Bien, voy a dedicar 2 o 3 slides brevemente a presentar algunas de las conclusiones que Gartner presenta en su cuadrante mágico sobre Analytics y Business Intelligence. Y si os fijáis, identifica como 2 grandes tipos de herramientas. Las herramientas que denomina modernas, o sea, las que hay a día de hoy, que tienen que ser arquitecturas completas donde un usuario no técnico sea capaz de forma autónoma de hacer análisis, lo cual personalmente me parece muy bien si superamos las dificultades y los problemas que mencionaba antes, como no tener un modelo de medición, como no tener un modelo que represente la realidad, como no tener formación clara en analítica, etcétera, en contraposición con las plataformas tradicionales que están mucho más centradas en TI y donde de lo que se trata es de sacar información de las fuentes que tenemos en nuestra organización, haciendo fundamentalmente bueno, pues extraer o partiendo de requisitos o partiendo de un modelo, construir una representación técnica de lo que está ocurriendo. Y bueno, en esto no me voy a parar mucho. Gartner identifica como 3 grandes etapas dentro de un ciclo en lo que debería ser el flujo dentro de una herramienta de analítica o de Business Intelligence. Todo lo que tiene que ver con la preparación y adquisición de datos, todo lo que tiene que ver con extraer conocimiento de esos datos, ya sea buscando patrones o de otra manera, y después cómo comunicarlo, cómo compartir los resultados de lo que se vaya uno encontrando, ¿vale? Y aquí tenemos también, muy interesante, las 3 olas de disrupción, según Gartner, en el mundo de la analítica. Las 2 primeras, pues ya las hemos mencionado, el mundo Data Warehouse, el mundo BI, las primeras versiones de las herramientas de analítica sería esa primera ola, donde lo que conseguimos es extraer información de datos, cada vez incorporando nuevas funcionalidades. Nos permitiría, si tenemos un modelo, extraer indicadores de rendimiento, que esos indicadores de rendimiento, fijaos que en la parte de abajo en el eje menciona, empezamos en meses, pasamos después a días y llegamos casi a poder tener la información disponible en tiempo real, pero con nuestro sesgo de orientación al resultado, da igual que tengamos la información casi en tiempo real si después la vamos a analizar en unidades de tiempo completas, ¿vale? O sea que deberíamos ser capaces de evolucionar en eso. Segunda ola de disrupción, las herramientas visuales. Las herramientas visuales nos permiten, haciendo drag and drop, haciendo drill down, que todo sea súper sencillo y pues vuelvo a mencionar riesgos y dificultades que ya había indicado anteriormente. La herramienta me permite hacer unas cosas chulísimas que no sé para qué sirven, no sé ni cómo cargar datos, ¿vale? Entonces, no porque la herramienta permita el autoservicio debería ser que cada uno haga lo que quiera. Yo personalmente opino que debe haber alguien, un científico de datos, alguien con conocimientos que nos defina un modelo, aunque yo luego pueda hacer el análisis por mi cuenta sin necesidad de un experto para ello. Y Gartner marca una nueva ola de disrupción que está por venir, ¿vale? Que todavía no ha llegado, y es lo que ellos denominan la analítica aumentada, Augmented Analytics, que se basa fundamentalmente en 2 características. Una de ellas es Machine Learning y la otra de ellas es la generación automática de lenguaje natural. Las veremos justo a continuación. Antes voy a profundizar un poquito en la parte que tiene que ver con la visualización. Las herramientas de análisis nos llevan a lo visual, pero por nuestra falta de modelo, por nuestra falta de conocimiento, pues al final nos quedamos con cosas siempre muy básicas. Aquí pongo un ejemplo de la evolución del PIB, sacado de un periódico, de la edición digital de un periódico, donde se mencionan cosas como la tasa de variación intertrimestral o la tasa de variación anual o elementos desestacionalizados, cosas que hemos oído en el telediario un montón de veces, pero que luego nunca aplicamos, porque lo que siempre hacemos cuando trabajamos con datos es calcular medias.
La peor medida de centralidad que podríamos utilizar es una media. Antes una moda, una mediana, es una medida estadísticamente no resistente y enseguida vamos a unidades de tiempo finalizadas. ¿Qué pasó en la última hora? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó el mes pasado? Y hago medias y comparo medias. Estoy olvidándome de distribuciones. Si hay un outlier, si hay un valor extremo, va a interferir en ese valor medio, con lo cual tenemos mucha capacidad, insisto, pero no somos capaces de extraer valor. Y luego existe una dificultad adicional, y es que además de centrarnos en valores medios, nadie nos ha enseñado en el cole a trabajar, a contar historias con datos. Nos han enseñado a escribir frases y con esas frases contar ideas, y nos han enseñado en matemáticas a operar con números, pero nadie nos ha enseñado a contar historias con números, que es algo que también está muy de moda, es una tendencia emergente, el storytelling with data, que es algo en lo que muy pocos profundizamos y de nuevo creo que es muy importante. Viendo los informes que generamos la mayor parte de nosotros o que genera nuestra organización, viendo los dashboards que manejamos, todos tienen unos defectos de base terribles. Primero de todo, hay cosas que se cuentan muy bien con tablas, hay cosas que se cuentan muy bien con gráficas y hay que saber cómo utilizar cada una de ellos. Hay en nuestra percepción otro sesgo que es la capacidad que tenemos para identificar atributos preatentivos, las cosas que vemos, pum, de un flash, sin necesidad de fijarnos. Si yo os pregunto, de estos cuadraditos, ¿destaca alguno? Pues yo diría que a priori no destaca ninguno, pero utilizando múltiples atributos preatentivos sí podríamos hacer destacar unos sobre otros. Por ejemplo, por el color, o por ejemplo, por la intensidad, o por ejemplo, por la posición, la rotación en este caso, la posición, el tamaño, la forma, etc. O sea que si fuésemos capaces de destacar el mensaje que nos interesa con algún atributo preatentivo, lo veríamos, ¡pum!, de un vistazo. Mientras que la mayor parte de las veces, cuando queremos destacar algo, lo hacemos con cosas que no hacen que ese aspecto que nos interesa destaque. Después existen también leyes de percepción. Identificamos a través de la ley de similitud dos conjuntos de 3 bolitas en el primer caso, unas porque son azules, otras porque son grises. Mediante la ley de cierre vemos una circunferencia cuando realmente solo hay pequeños segmentos. Por proximidad identificamos 2 conjuntos, por segregación identificamos un conjunto de 4 bolitas, etcétera, etcétera. Esto realmente son cosas que están, digamos, inventadas, que están descubiertas, pero que no le estamos sacando partido y que deberíamos sacarle partido a la hora de comunicar información. Bien, otro ejemplo. Aquí hay 2 series de números que no veis cuál es cuál. Ahora ya las vemos, ahora las vemos mejor. La línea parece que marca la prioridad, sin embargo, o el color, perdón, marca la prioridad. Sin embargo, si cambio las líneas, ahora veo conjuntos de 2 en vez de ver 2 series. O sea que hay muchas cosas que, si hacemos foco, si ganamos en cultura, otro término que también se utiliza, que es el de data literacy, la alfabetización de datos, o en nuestro caso, en la mayor parte de las veces, la analfabetización de datos, que no somos capaces de verdaderamente trabajar con ellos. Somos como analfabetos en cuanto al uso de datos. Bien, por último, esa analítica aumentada de la que nos habla Gartner y que tiene 2 características. La primera, generación de lenguaje natural. Ya que hay capacidades limitadas en cuanto a analítica, busquemos que el propio sistema sea quien nos lo cuente. Ya no necesitamos generar nosotros, ser expertos en estadística, ser expertos en la materia, que haya una automatización del lenguaje. Cuando yo, ahora no me puedo parar mucho, es una batallita que suelo contar, cuando yo estudiaba en la universidad hace 20 años, en verano, bueno, cuando suspendía alguna, lo cual ocurría con cierta frecuencia, me iba a estudiar a la Facultad de Bellas Artes. En la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, un cuartel reconvertido en facultad, en las esquinas veías montones de cosas. Esto debe ser la basura. No, no, es una obra de arte. Las obras de arte, pues a mí no me parece una obra de arte, porque veo que es pues, un montón de cosas ahí apiladas. No, no, y una chica me dijo un día, es que lo importante de una obra de arte no es la obra de arte en sí, sino el discurso que la acompaña. Y eso lo he aplicado en mi vida profesional muchas veces, cada vez que veo un informe, cada vez que veo un dashboard y veo muchos quesitos, muchas tartitas, muchas barras, realmente
un informe, un dashboard, no es nada sin el discurso que le acompaña, ¿vale? Por lo tanto, apliquemos eso y si conseguimos incluso que se genere automáticamente, lo que tendríamos es informes y dashboards donde se construyen gráficas, se construyen tablas y además se construye automáticamente el discurso que le acompaña. La manera más fácil que tenéis de entender lo que es generación de lenguaje natural es lo que nos pasa con los GPS o con Google Maps. Tenemos una posición de partida, una posición de llegada, y el sistema nos cuenta, es capaz de describirnos con palabras, usted gire a 300 metros, coja la segunda a la derecha, después a la izquierda, después... Esa explicación, eso es generación de lenguaje natural. Y eso se está aplicando ya en muchos ámbitos, aunque normalmente no nos fijamos. ¿Cuál es la aplicación de la analítica en TI? En mi opinión, aquí ocurre una paradoja, y es que, por un lado, TI es quien le implementa todo este tipo de soluciones al negocio, pero que muy pocas veces las aplica para sí mismo. Aquí tenéis de un informe de CIONET, en los últimos 20 años, el alineamiento entre TI y el negocio siempre ha sido la primera prioridad, excepto 3 o 4 años, que ha sido la segunda o la tercera. Y además, fijaos curiosamente que en los últimos 10 años, también la línea en la que se prevé invertir más es análisis. Business Intelligence. Bueno, pues qué bien, qué alineados estamos. Sin embargo, esto que hacemos para negocio, prácticamente no lo hacemos para TI. Podemos tener algo de analítica descriptiva, pero no tenemos prácticamente nada de ninguno de los otros puntos, ¿vale? Porque qué curioso que alguien que es el informático que le monta la herramienta de Data Warehouse o de Business Intelligence o de Business Analytics o de lo que sea de predicción a su negocio, luego le preguntas, mira, ¿y tú cómo haces? Ah, no, yo no tengo nada. Caramba, pero tú no le montas... Sí, pero yo para mí no lo uso. Ah, pues qué paradójico, diría yo, ¿vale? ¿Qué sugerimos nosotros? Que en TI hay datos suficientes, porque tenemos herramientas de ticketing, herramientas de monitorización, ERPs, etcétera, que nos podrían dar toda la información que necesitamos y más. Necesitaríamos tener un modelo. Aquí nosotros proponemos el uso de un análisis de los servicios de TI por proceso, siguiendo ITIL, siguiendo COVID, siguiendo la ISO 20000, etcétera, que podamos hacer un modelo en tiempo real e histórico, tipo Business Intelligence, y que podamos trabajar posteriormente en modelos de análisis predictivo, de descubrimiento y prescriptivo. Y, por supuesto, aplicar la analítica aumentada, tratando de incorporar la generación automática del lenguaje natural y automatizar todo lo posible mediante Machine Learning. Entonces aquí, el año pasado, en los que estuvisteis en la presentación que hicimos de la Universidad de Santiago, un catedrático de inteligencia artificial y yo, donde presentábamos un informe con el discurso que le acompaña generado automáticamente. Esto es algo que ya está técnicamente resuelto, simplemente hay que ponerlo en práctica, existen frameworks para poder hacer esto en la realidad. Y también ahora, para que podáis entender un poquito más lo que pretendemos hacer en Obsidian, con el modelo básico queremos hacer analítica descriptiva, queremos hacer un modelo de servicios de TI basado en procesos, es decir, el equivalente a un Business Intelligence para TI. Queremos que se pueda hacer también de manera automática analítica de descubrimiento, es decir, que el propio sistema nos alerte de cosas que no estábamos pendientes de ellas y, por supuesto, que nos lo cuente, generación de lenguaje natural. Y en una versión más avanzada, que el modelado sea dinámico, que se paralelice el cálculo y que se incorpore Machine Learning, analítica predictiva y analítica prescriptiva. Bien, a modo de conclusiones, resumo los 5 sesgos y los 5 errores habituales que creo que ahora será fácil de seguir. En primer lugar, tendemos a ver lo que queremos ver, por lo tanto, buscamos los datos que refuerzan lo que queremos ver y no necesariamente lo que realmente está pasando. Segundo, estamos orientados a resultados, tenemos una orientación en nuestra percepción hacia terminar unidades y analizar unidades terminadas y no necesariamente el rendimiento de cómo me estoy comportando, de cuál está siendo mi desempeño en este momento. Tenemos también un sesgo muy claro hacia la causalidad, identificar cualquier correlación como causalidad. El desastre mayúsculo que cualquier matemático, que cualquier estadístico sabría explicar, y es que tendemos, además de a quedarnos con unidades de tiempo determinadas, a buscar valores medios. Los valores medios es lo peor que hay porque se cargan todo lo posible, y después que está lanzándose esa idea de data literacy como alfabetización de datos, donde realmente somos más analfabetos que alfabetizados. Los 5 errores: considerar la herramienta como un fin en sí mismo y no como un medio para obtener algo, la falta de modelo, pero de modelo que represente aquello que estoy estudiando, la falta de metodología de análisis, no sé qué hacer, bueno, me he saltado el modelo de medición, para mí uno de los más importantes. No tengo representación de la realidad y si lo tengo, no tengo claro cómo medirlo.
Después nos falta metodología de análisis. ¿Cuántos de los tipos de análisis nuestra organización utiliza actualmente? Y después también tenemos lagunas clarísimas a la hora de contar historias basadas en datos. Llevando esto a TI, en TI hay datos suficientes y existen herramientas como Obsidian que nos permiten poner en práctica todos estos conceptos, tratando, por supuesto, de superar estas carencias y estos sesgos que hemos visto anteriormente. Es posible hacer modelos de análisis de servicio por proceso. En TI hay datos de sobra que nos permiten hacerlo. En cualquier organización, pequeña, grande, pymes, que aparentemente no están muy evolucionadas. Y busquemos siempre el análisis en tiempo real que nos permita saber cómo estamos en este momento, que no necesitemos llegar a la oficina para saber que hay un incendio, sino que el sistema nos avise antes. Y desde luego, como somos analfabetos de datos, por lo menos que nuestras herramientas nos lo cuenten y nos expliquen las cosas aportando datos que a lo mejor ni siquiera nosotros sabríamos entender, pero que nos lo cuenten en un lenguaje asequible. Y habiéndome pasado un poquito del tiempo que me daban, con esto termino mi ponencia. Muchas gracias.